Buenas tardes, hermanos de nuestra iglesia. Espero que estén teniendo un buen día. Son casi las 11 de la mañana, hoy lunes 4 de mayo, y desde ayer tenía un pensamiento en mi corazón. Ya ve que no nos reunimos anoche y tuvimos el tiempecito de convivencia aquí en la casa anoche, entonces por lo mismo no tuve el tiempo de conectarme anoche y compartir esto el día de ayer. Entonces ahorita quiero aprovechar y hacerlo y comunicarme con ustedes por medio de Facebook. Hermano, ayer tuvimos un tiempo agradable. Empezamos a las 3 y estuvimos hasta las 8. A las 8 pasaditos fueron algunos hermanos que vinieron. Yo recuerdo cuando vivíamos en la townhome. este, yo le pedíamos al Señor y orábamos y teníamos en el corazón el deseo de que Dios nos diera una yarda grande, suficiente para poder invitar a familias y a gente a nuestra casa. Y, y Dios nos lo dio. Entonces, les he contado la historia antes de cómo sucedió la compra de esta casa y cómo Dios proveyó. Y yo estoy seguro, no cabe duda de que fue de Dios. Entonces, hemos querido hacer lo que nosotros dijimos y hemos tenido varias actividades con los jóvenes en el pasado, fogatas y, para Navidad y actividades de parejas. Y bueno, entonces mi esposa me dijo ayer, ahorita con el virus creo que estamos haciendo más actividades que normal. Y sí, cierto, hermanos, y no necesariamente que quiera hacer más que lo normal, simplemente creo que por lo mismo de sentirnos y de estar distanciados, he sentido la necesidad de hacer más para estar conectados. Y una de las maneras que lo podemos hacer es estar afuera. Afuera no hay, me imagino que no hay el mismo peligro de estar adentro. Incluso nos han dicho que podemos salir a caminar, a correr, a pescar, a los parques, a andar en bicicleta, porque no hay la misma posibilidad de contagio estar al aire libre afuera, guardando la distancia, que lo que es estar adentro, en una oficina o en cualquier otro lugar. Y por lo mismo se nos ocurrió hacer esta actividad afuera. Y hermanos, sinceramente pensé que iban a venir más. Y, y bueno, eh, si usted no pudo venir por trabajo o por temor al virus, eh, yo no voy a decirle que usted está mal por tener precaución. Yo pienso que debemos tener precaución y yo nunca le voy a decir que está bien o que está mal quedarse en casa o salir para afuera. Yo dejé esa decisión a todo el mundo y usted use las precauciones que quiera. Pero sí quiero decir que si no vino por el virus, está bien. Si no vino porque no quiso, también está bien. Pero mientras que en su corazón y en mi corazón no haya una apatía, un desinterés para convivir con los hermanos, y solamente usted sabe si ese es el caso. Si el caso es, si el pensar de convivir con los hermanos le pesa o, o le causa un sabor amargo, entonces hay un problema y usted tiene que tratar con ese problema. Pero bueno, no por eso, hermanos, les hablé, me comuniqué esta mañana, sino porque quiero hablarles unos minutos nada más sobre la crianza de los hijos y nuestra responsabilidad con la crianza de nuestros hijos. La verdad es esta, hermano, que todos somos administradores, todos administramos un área de la vida. Dios nos puso encargados de algunos una área, otros dos áreas, otros más, y de acuerdo a como Dios miró capaz, a cada persona le dio esas áreas de mayordomía. En el caso de Rosa y mío nos dio 4 hijos. Entonces, entre mis responsabilidades, el ser pastor, el ser amigo, el ser esposo, el ser
director de casa, administrar finanzas personales como las de la iglesia, ser hermano, ser hijo, y todas esas áreas yo tengo que manejar. Pero en la lista de prioridades muy alto está la crianza de nuestros hijos. Entonces, con eso en mente, dice la Biblia, el Salmo 127:3, que herencia de Jehová son los hijos. Entonces Dios nos bendijo con 4 niños y la gran responsabilidad de criarlos, de protegerlos, para que lo conozcan a Él, para que el diablo no los atrape y no traigan descrédito al nombre de Dios y no sufran en esta vida. Y ese es el trabajo Rosa, el trabajo de Rosa y el trabajo mío. Eh, Parte de eso es que nosotros tengamos un buen matrimonio, un buen hogar. Ese es el fundamento, ese es el nido de seguridad donde mis hijos se van a criar en un ambiente protegido. Entonces, es mi responsabilidad proteger y es mi responsabilidad criarlos de tal manera que conozcan a Dios, quién es Dios. Y la Biblia nos dice en Efesios 6:4 que no debemos provocarlos a ira. ¿Qué manera hacemos eso? Hay ejemplos en la Biblia donde hubo divisiones familiares por el favoritismo, eh, por el abuso de autoridad, el abuso del poder de los padres. En los tiempos en que Pablo escribió esto, la autoridad se daba al padre completo. Entonces el padre básicamente hacía lo que quería, tenía todo el control. Y Pablo escribe a los padres en mente que no abusaran de su poder, que no abusaran del título de líder, de padre. En otras palabras, el machismo que dice, yo hago lo que quiero y nadie me dice nada, nadie me puede contestar, nadie me puede rezongar, nadie me puede contradecir porque yo soy el papá y yo aquí mando y punto, y se acabó. El problema con eso es que eso crea resentimiento en la familia y promueve un ambiente de turbación, promueve un ambiente de resentimiento, de rencor, de ira, inconsistencias en los padres. Eso desanima a los hijos. Ah, Demandas no razonables, demandar más de nuestros hijos que lo que nosotros hacemos. Entonces el hogar, hermanos, debe ser un ambiente de paz, un ambiente donde todos conocen su papel, donde todo fluye como el motor de un carro, donde todo tiene su función y todo fluye ordenadamente. Cuando el papá se sale de línea o cuando la mamá se sale de línea o los hijos se salen de línea por cualquier razón, va a haber fricción, va a haber choque, va a haber problemas en ese hogar. Y todo problema que usted tiene en su hogar es que alguien no está haciendo su papel y está tratando de hacer el papel de alguien más. Si todos hacen su papel como la Biblia manda, habrá paz, habrá un lugar de armonía. Entonces dice la Biblia que no los provoquemos a ira, sino que los criemos en la disciplina y la amonestación del Señor. La palabra disciplina tiene que ver con entrenar. Yo tengo 3 varones. Mi trabajo es entrenarlos para que un día ellos sean esposos y un día ellos sepan tratar a sus esposas y entrenarlos para que sirvan a Dios en la iglesia donde ellos asistan y entrenarlos para que sean buenos padres. El trabajo de Rosa es entrenar a Sofía, que ella sea buena esposa, que sea buena madre, que sea buena cristiana. Entonces estamos entrenando a nuestros hijos y la Biblia dice también en la amonestación. Esta amonestación es una amonestación verbal. Esto es hablar con ellos, esto es advertirles de los peligros de la vida. Una cosa es instruirlos en las cosas prácticas de la vida, en el servir, en el hacer, y otra cosa es los consejos verbales, las advertencias verbales. Mi hijo, si tú haces esto, te va a pasar esto, no te conviene hacer eso, ten cuidado con esto y aquello. Entonces, quiero llegar al punto de la comunicación esta mañana y eh, hay unas cositas acá que quiero
una lista que yo compuse en mi mente de prioridades o cosas que debemos inculcar a nuestros hijos que van a ser esenciales para su desarrollo y en sus vidas que deben de tener. La primera cosa que creo que debemos enseñarles es un temor a Dios. Lo fundamento, dice la Biblia, hermanos, que el temor a Dios los va a apartar del mal. Eh, es irrealístico pensar que siempre los voy a ver, que siempre voy a estar en su presencia, que voy a estar siempre revisándoles de su teléfono, sus amistades, cuando salgan de la casa. Lo que hay que hacer es enseñarles un temor a Dios. Y este es un respeto, es una reverencia a la persona de Dios. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, cada domingo estamos en la casa de Dios. Damos respeto a la casa de Dios. Eh, Respetamos a Dios con nuestras finanzas. Mis hijos saben que damos a misiones, que damos nuestros diezmos, damos ofrendas especiales. Ellos han visto que Dios no es un accesorio para nuestras vidas, sino que Dios es una prioridad para nuestras vidas. Y yo espero que los hijos suyos también puedan ver que en tu vida Dios no es algo secundario, algo eh, comparable a un aparato, algo que usamos cuando lo necesitamos, un microondas, un carro que lo usamos cuando necesitamos ir a un lugar, sino que Dios tiene un lugar especial en nuestras vidas y es por eso que no hacemos esto y aquello o hacemos esto o lo otro. Entonces, debemos enseñar el temor a Dios, la prioridad a Dios en nuestras vidas, en nuestras finanzas, la casa de Dios. Segundo, hermanos, debemos enseñarles la palabra de Dios. El pastor Hiles decía que su madre le enseñaba y lo hacía repetir y le enseñaba que la Biblia era la palabra de Dios. Y eso a mí me ayudó y no que mi esposa y yo seamos perfectos, lejos, lejos de serlo. Y sinceramente lo digo. Pero eh, quisiéramos y creemos que es importante que nuestros hijos sepan que la Biblia no solamente es un libro, que no solamente es un libro como el de ciencia, como el de gramática, como el de inglés, sino que la Biblia es la palabra de Dios y que hemos escogido guiar nuestras vidas, dirigir nuestras vidas por los principios que vemos en la palabra de Dios. Entonces, hermano, necesitamos enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Dice la Biblia, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Se dice de Timoteo que desde la niñez supo y se le enseñaron las escrituras. Entonces, es importante que enseñemos las escrituras, la Biblia a nuestros hijos. La otra cosa que debemos enseñar a nuestros hijos es pensar en otros, hacer por otros. Es fácil de que nos encerremos en un mundo donde solamente nosotros importamos. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué tengo que hacer hoy? ¿Cómo me siento yo? ¿Qué me hace falta a mí? ¿Qué qué de mi vida? Pero tenemos que enseñarlos que hay un mundo más grande a nuestro alrededor. Hay vecinos al lado, hay gente necesitada, hay otros jóvenes que no tienen padres, hay otras personas que están pasando necesidad y enseñarles a pensar más allá de su mundo inmediato, más allá de ellos mismos y de su familia y de su bienestar personal. Y eso es algo que se tiene que enseñar a los niños. La otra cosa, hermanos, tenemos que enseñarles la realidad de las decisiones y de las consecuencias, enseñarles que decisiones se hacen en un momento, pero las consecuencias duran por mucho tiempo, incluso a veces te siguen toda la vida. No solamente decirles no hagas esto, no hagas aquello, sino decirles por qué, cuáles son las consecuencias de tus decisiones, qué va a pasar. Algo que nosotros hicimos con nuestros hijos, bueno, más que nada yo hice con los muchachos, criando cuando estaban más pequeños y teníamos cable en la casa, era que mirábamos el show de Cops. Y Cops era un programa donde los policías salían y arrestaban a criminales que estaban haciendo cosas malas y aparte de la aventura de mirar que los persiguieran y los perros y bueno, todo ese asunto que es adrenalina, el principio era, miran cómo terminan, mira cómo termina ese joven. Andaban jugando, andaban divirtiéndose en las drogas, en el alcohol y ahora miran cómo terminan. Esposados en la cárcel,
encerrados, llorando, perdiendo todo. Entonces, en 15 minutos, 20 minutos, mis hijos pudieron ver el principio del pecado y el final del pecado. Porque a veces contarles tus historias personales o tratar de explicar algo en 30 años, lo ven como falta mucho para eso, no va a llegar, está muy lejos, pero les enseñas algo así, y ellos pueden entenderlo. Entonces, enseñarles que la vida tiene, tomamos decisiones y van a tomar, pero también tienen sus consecuencias. Escuché de una historia en Utah donde hicieron un Easter egg hunt, una búsqueda de huevos de Easter, y, y tenían una sección cercada con cuerda, donde habían escondido los huevos, y los padres tenían que esperar en línea para entrar y buscar los huevos. Entonces, algunos padres decidieron que para que sus hijos alcanzaran a encontrar huevos, iban a brincarse la cerca, iban a brincarse la cuerda y entrar y conseguir huevos y poner a sus hijos para que buscaran y encontraran huevos, para que no se sintieran que no hallaron y pobrecitos, y sentirles lástima por los hijos. Y hermanos, miren, la vida es cruel, la vida real no es así. No, no puedes brincar cercas toda la vida, no puedes siempre brincar al principio de la línea, no puedes siempre llorar y que se te dé todo. Entonces, aún ahorita que tienen sus 3, 4, 5 años, 7 años, tenemos que enseñarles, esa es la vida tienes que trabajar, tienes que, a veces vas a ganar, a veces vas a perder, no siempre vas a conseguir todo lo que quieres por echar un berrinche o llorar, y enseñarles ahorita, porque si los consentimos ahorita, cuando salgan del nido y lleguen a la realidad de la vida, van a sufrir, hermanos, van a tener la imagen de víctimas, y sinceramente este mundo no tolera víctimas, este mundo no tiene tiempo para víctimas. Y yo no quiero que mi hijo tenga 20 años y haciéndose la víctima con todo el mundo, porque yo lo crié con la mentalidad de víctima. Entonces, necesitamos enseñar las decisiones y las consecuencias. Y luego, hermanos, dos cosas más y terminamos. Necesitamos enseñarles, hermanos, a dar, la importancia de dar, hermanos. Y qué importante es que no sean egoístas. Enseñarles a compartir. A nuestra iglesia, ustedes saben que hemos practicado esto de dar a misiones, y tenemos 2 semanas haciéndolo, y en las 2 semanas los niños han ganado. Bueno, han sido como 2 niños los que han dado, pero como quiera. Y enseñarles a dar, hermanos, nuestros hijos siempre. Y otra vez, no estoy exaltando a nuestros hijos, no estoy diciendo que lo estamos haciendo perfecto, pero eh, simplemente estoy compartiendo ideas de cómo enseñar a nuestros hijos a tener estos principios en sus vidas. Cuando les dan dinero sus abuelos, o alguien por su cumpleaños, o simplemente por alguna razón, alguien les da un billete de 10, 20, 5, lo que sea. Ellos dicen, tengo tanto dinero. Yo los corrijo, no, no tienen tanto. Quítale tu diezmo y quítale algo para misiones. Entonces, ellos por naturaleza no están pensando diezmo, no están pensando misiones, no están pensando dar a la obra de Dios, ni dar a otros. Por eso les tengo que enseñar, tengo que pararlos y tengo que decir, hey, ¿qué pasó? ¿Por qué no dan a esto? ¿Por qué no comparten? ¿Por qué no dan? ¿Por qué, hermanos? Porque yo ya sé y usted sabe, y la Biblia nos enseña, hermanos, que es más bienaventurado dar que recibir. Y la Biblia nos enseña en Proverbios 11:25 que el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Dice la Biblia, el que da al pobre, a Jehová presta, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Entonces, es un principio, hermanos, importante que nuestros hijos tengan, el saber compartir, el saber dar de lo que ellos tienen. Y es trabajo suyo y mío enseñarles a llevar a cabo eso. Y por último, hermanos, enseñarles la obediencia, enseñarles a obedecer. Esto se le tiene que enseñar a los niños, y es una tarea de años, no es una tarea de un día, de 2 días, pero mamá y papá deben trabajar en equipo y no dar salida a la rebeldía o a la desobediencia. Papá debe enforzar a mamá, y mamá debe respaldar a papá, de tal manera que los niños sepan
nadie nos va a tapar, nadie nos va a dejar desobedecer y salirnos con la nuestra. Si desobedeces, va a haber consecuencia. Si desobedeces a mamá, va a haber consecuencia. Va a haber castigo. Va a haber algún tipo de pérdida de privilegio. Pero la desobediencia no se va a tolerar. No vamos a permitirla. ¿Por qué? Porque otra vez, hermanos, Dios dice que el hijo que obedece a sus padres lo va a bendecir con larga vida y le va a ir bien. También vemos ejemplos en la Biblia donde dice el hijo que maldijera a su padre o a su madre morirá y será castigado. Entonces, no sabemos exactamente cómo Dios bendice, pero sí sabemos que es una maldición, es un castigo de Dios para el hijo que deshonra a sus padres. Entonces, no vamos a enseñar a nuestros hijos a obedecernos nomás para que no me hagan pasar pena en la tienda, sino para que Dios los bendiga y para evitarles de que sufran y que Dios los castigue en su vida por su rebeldía a sus padres. Y últimamente ese es trabajo mío, de mi esposa y el suyo. Pienso en algunas mamás que están criando a sus hijos sin el apoyo de un padre, por cualquier razón, no importa. Y el trabajo difícil que es tener que ir a trabajar y todavía la crianza y el cuidado del hogar, de la casa, es el trabajo de dos personas que lo tiene que hacer una sola persona. Y hermanas, si ese es tu caso, creo que Dios te da una gracia y sigue adelante, trabaja en eso, busca ayuda de la iglesia, de los maestros de escuela dominical, manda a tus hijos a las actividades de jóvenes, que tengan buenas influencias para que ayuden a la ausencia de un padre en su casa. Ah, entonces, termino con decirte esto. Un poeta inglés dijo esto: a medida que la rama se dobla, el árbol crece. A medida de que la rama se dobla, el árbol crece. Cuando tú plantas un árbol, le ponemos estacas, le ponemos una vara, le ponemos algo para que esa rama crezca derecha, porque llega el punto que ya no va a necesitar esa estaca, ya no va a necesitar eh, esa ayuda, ya creció. La edad para criar a los hijos, hermanos, y enseñarles estos valores que aprendimos en esta mañana es ahorita. Ustedes que tienen niños pequeños, nosotros que tenemos niños pequeños, jóvenes todavía, usen esta cuarentena, usen este tiempo para enseñarles, para hablar con ellos, para instruirlos. Papás, lleven a sus jóvenes a manejar, salgan con ellos, valoren esos tiempos de poder abrazarlos, de poder hablar de ellos, de la vida. Tal vez ahorita no les interese mucho porque están pensando en cosas de jóvenes, pero eso se les queda esa instrucción, esa enseñanza. Es tu trabajo y el mío, no es el trabajo de nadie más, no es el trabajo de nadie más hacerlo. Entonces, tome ventaja de este tiempo, tome ventaja, aprovéchelo para instruir a sus hijos y y enseñar a sus hijos que el temor a Dios, la palabra de Dios, el pensar en otros, decisiones y consecuencias, el dar y la obediencia. Y hay muchos más, sé que hay muchos más, tal vez usted pensó en algunos, yo pensé en el respeto de los ancianos y la sumisión a las autoridades. Hermano, la lista pudiera ser grande, pero simplemente quería, hermanos, animarles por este medio de que trabajemos en esa área y no descuidar nuestro trabajo en la crianza de nuestros hijos. El Señor les bendiga, hermanos, que pase una muy buena tarde y si el Señor permite nos conectamos una vez más el día miércoles. Dios les bendiga, hermanos.